¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BSTV. Soy Pedro Paredes Vela. Los acompaño como cada domingo a partir de esta hora de la mañana. Vamos a empezar el programa el día de hoy un poco reflexionando lo que está pasando en estos momentos en el país. Y es que estamos atravesando una situación muy, pero muy complicada. Y quiero abocarme en esos instantes a lo que significa la economía nacional. Porque lo que pasa en nuestra economía familiar, social, nacional, va a impactar duramente en políticas públicas que puedan ir de la mano, por ejemplo, de lucha contra la criminalidad. ¿Se podría luchar eficientemente contra la inseguridad ciudadana si es que tenemos altísimos niveles de pobreza? ¿Se podría luchar contra la criminalidad si, por ejemplo, terminamos exponiendo a nuestra juventud, a nuestra niñez, la adultez del futuro, a una situación de incertidumbre en el tema educativo? ¿Se podría hacer eficiente cualquier política pública si tenemos altísimos niveles de pobreza como en este momento se va registrando en el país? Porque según se estima que para cerrar este año 2023, 1/3 de la población nacional, 1 de cada 3, 10 de cada 30 van a estar en condición de pobreza. Es lo que se señala en la estadística pura y muy dura, por cierto. Y más aún cuando tenemos políticas económicas nada claras, si es que esas políticas existen. Porque lo que en los últimos meses hemos venido escuchando de la continuidad del gobierno de lo que fue Pedro Castillo, que ahora se encuentra en manos de Dina Boluarte, es solamente un mensaje confuso de buenas intenciones, pero de pocas acciones, o de acciones pocas fructíferas, muy infructuosas. Por ejemplo, si hablamos de Compunche Perú, el programa bandera del gobierno de Dina Boluarte para que pueda reactivar la economía, ¿cuál es el resultado palpable en estos momentos? Ninguno, porque tristemente Compunche Perú debió haber significado la recuperación económica de nuestro país frente a una situación de crisis que se heredó del gobierno de Pedro Castillo, producto de su incapacidad para gobernar o producto de las crisis externas que se estaban generando en el mundo. Sin embargo, Dina Boluarte, como presidenta, solamente muestra discursos contundentes, buenas intenciones, pero pocas o nulas acciones. Compunche Perú, compunche región, compunche gerentes y a todo lo que quieran llamarle compunche, en realidad no surte efecto. No hay el estado esperado de crecimiento económico que todos los peruanos merecemos y necesitamos aún mucho más en estos momentos. Vivimos tiempos de inseguridad alimentaria. La producción agropecuaria, la producción agraria, la producción ganadera no es la misma de antes. ¿Qué hace el gobierno de Dina Boluarte? Bueno, tuvo una ministra de Agricultura que ante la crisis, por ejemplo, de limón, nos dio recetas de comida. Ante la pregunta de qué hacer con la situación de limón, dijo, hagamos ensalada con vinagre y sal. Un ministro de Economía que ante la crisis, solamente hablando de limón, dijo, bueno, ya no comamos ceviche y ahora comamos saltado de pollo. Ese es el nivel de gobierno que tenemos en estos momentos. Sin norte, sin brújula, sin saber exactamente qué hacer con la crisis. Que ante la insistencia, oigan, la situación económica está mal. ¿Qué hacemos? Emblemáticamente con el tema del limón. Vamos a evaluar si es que importamos limón de Colombia. O sea, van a evaluar algo que hace tiempo debieron haber evaluado para poder prevenir esa situación que en estos momentos estamos viviendo. En políticas públicas se tienen que anticipar a los escenarios adversos porque manejan información, porque tienen especialistas, tienen estadistas, manejan la cifra macroeconómica a nivel internacional para que puedan decir, estas decisiones debemos tomar. Pasó con el tema de Pedro Castillo. Nos anticipaban que la compra de urea caída constantemente iba a afectar la agronomía, la agricultura de nuestro país y la seguridad alimentaria. Nos decían, Dina Boluarte sabía de ese escenario. ¿Qué hizo? Nada. ¿Qué hizo, por ejemplo, o qué viene haciendo en el caso particular de la economía nacional? Mantener a un ministro de Economía que no sabe qué está haciendo con la economía nacional. Porque el ministro Alex Contreras, en mayo, junio de este año, cuando se mencionaba que veníamos en una recesión técnica porque estamos cayendo en el crecimiento, no estamos recuperándonos, Compunche Perú no está surtiendo efecto. ¿Qué dijo el ministro Contreras? Tranquilos, no hay ninguna recesión. En julio comienza la recuperación del país.
En julio comienza a crecer la economía nacional. En julio la productividad va a mejorar. En julio comenzamos a superar los bajos índices que en estos momentos estamos teniendo. Llegó julio. ¿Qué pasó en el país? Caímos más. Y estamos al garete. Y cada vez nos vamos a una situación sin final de incertidumbre económica. Y por eso muchos señalan que la cifra de peruanos en pobreza al finalizar este año podría superar el tercio. Podría ser más de 10 millones de personas, porque no hay un norte. ¿Qué hizo el propio Ministerio de Economía y Finanzas? Hizo sus reajustes de proyección de crecimiento económico del país. Cada punto equivale a 4.000 millones de soles. Cada punto que perdemos equivale a 4.000 millones de soles menos que produce el país. Si hemos perdido 3 puntos, ya hablamos de 12.000 millones de soles en las proyecciones económicas, porque decían que este año creceríamos al 3.5, 3.7. Reajustaron al 2.9, reajustaron al 2.7, reajustaron al 2.5, 2.3. Luego el MEF reajustó el crecimiento a 1.1. El Banco Central de Reserva ha hecho recientemente su reajuste y nos dice 0.9. Y hay quienes mencionan que ni siquiera al 0.1 vamos a crecer, así como estamos en estos momentos en el país. ¿Qué significa eso? Que cualquier política pública que se quiera poner en marcha no va a surtir efecto. Si queremos en estos momentos enfocarnos al tema de lucha contra la criminalidad, comprando patrulleros, contratando más policías, haciendo una policía paralela, podría ser una medicina paliativa. Sería ponerle una bendita, una curita frente a una fractura expuesta de hueso. Eso estaríamos haciendo, porque la solución real con la crisis que estamos en este momento viviendo tiene para ratos mantener lidiando a los peruanos en su día a día. Y si a eso sumamos el contexto de descontento por protestas, entonces tendremos a una presidenta enfrentando a situaciones internacionales de cuestionamientos, de violaciones de derechos humanos, porque incluso la presidenta también intenta callar en sus modificaciones del Código Penal a la población que quiere convocar a protestas a través de medios de comunicación, calificándolos de instigadores. Y dentro de ello pone a cualquier dirigente político, a cualquier dirigente de base y a cualquier comunicador y a cualquier medio de comunicación. Estamos en estos momentos en la comunicación dentro de lo que significa, por ejemplo, la coyuntura internacional. También vamos a conversar con Luis González Posada, pero antes algo importante que tenemos que anunciar en estos momentos a nuestros abonados, a todos los abonados de Vez Cable. No olviden que pueden realizar sus pagos a través de la red de agentes bancarios BCP, Continental e Interbank. Más información lo damos luego. Estamos en estos momentos en la comunicación con Luis González Posada. Señor González, ¿qué tal? Buenos días. Gusto saludar acá con sol, con sol. Sin duda alguna, un clima bastante alterado que tenemos en estos momentos. Y justamente dentro del comentario que hago de la economía, el factor niño, lo que está pasando. Antes de entrar a un contexto internacional que es importante e interesante conversar con usted, yo le quiero pedir su opinión como político. Como, más que político, como ciudadano de a pie, como Luis González, el que paga su impuesto, que va al mercado, el que también de una u otra forma se ve golpeada por la situación nacional. ¿Cuál es su opinión, su análisis de este hecho? Bueno, mi análisis es, creo, que se refleje en las encuestas, ¿no? Estamos en una situación bastante difícil en la medida que los poderes del Estado están desprestigiados. De acuerdo a los indicadores, el 80% en Lima y el 90% en provincias desaprueba tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo. Entonces estamos ante instituciones frágiles, débiles, que son las que soportan un Estado constitucional de derecho. Y además vivimos en conflictos sistemáticos. Mire esto de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Que realmente lo que ha logrado es mover políticamente a Naciones Unidas, a la OEA, a todos los organismos internacionales, hasta el clero, en su respaldo, lo cual eso no se veía nunca antes. Oiga, el Parlamento tiene el poder y la responsabilidad de fiscalizar, eso no se lo puede quitar nadie, y hay hechos realmente graves. Por ejemplo, usted no puede violar un artículo constitucional que dice con toda claridad, ¿no?, que el ingreso es a los 45 años hasta los 75 años. Es decir, a los 75 años
Ya se jubila un magistrado de la Junta Nacional de Justicia, pero ellos lo interpretan a su antojo, mantienen una persona que tiene 78 años, va a cumplir 79, y con eso no solamente violan una norma constitucional, sino que generan un caos, porque si se aplica ese criterio a la administración pública, a las empresas del Estado, bueno, o sea, todos interpretarán a su manera que pueden jubilarse a los 80 años, a los 78 años. Eso no puede ser aceptado, se lo digo pero, claro, pero señor González, ni hay intocables en el Perú. Ya, sin embargo, interesante que usted nos haya llevado al tema de la Junta Nacional de Justicia, que era otro aspecto que queríamos conversar con usted. Sin embargo, el solo hecho de que el caso de la integrante de la Junta, Inés Tello, se esté violando su permanencia con este tema de su edad, que ya tendría que haber sido removida, ¿es suficiente motivo para decir se tiene que defenestrar a toda la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué otros elementos tendría que valorar el Congreso para que pueda consumar esto? Nadie ha dicho que hay que destituir, pero sí investigar, porque esa decisión de extender el plazo de duración de esta señora hasta los 78 años, seguramente hasta que cumpla 80 años, es colectiva. Eso lo ha asumido la Junta en su conjunto, y eso es ilegal, inconstitucional. De tal manera que ellos tendrán que dar cuenta al Congreso por qué lo han hecho. Yo he estado leyendo a los constitucionalistas el día de hoy en los medios de comunicación, incluso a Blume, ¿no?, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, señalando que eso es absolutamente inconstitucional. Entonces debemos acostumbrarnos a respetar la Carta Fundamental. Nadie dice que los decapiten, no. Vayan al Congreso, expliquen sus razones y naturalmente el Congreso evaluará lo que ha ocurrido y decidirá qué acciones podrá tomar en relación a la Junta. ¿Y para ello se requiere un debido proceso en el tiempo pertinente o un proceso exprés de solamente 2 semanas como aprobó el Pleno del Parlamento? Para ello se requiere primero escucharlos. Yo entiendo que van a ir la próxima semana. Una vez que lo escuchen, se reunirá la comisión correspondiente, analizará los descargos y finalmente presentará al Pleno su decisión. No se olvide que es una decisión que para que se adopte necesitan 87 votos, pero lo que acá no podemos permitir es la anarquía. Yo no podría aceptar que mañana, por ejemplo, los miembros de la Corte Suprema con el mismo criterio digan que la jubilación para ellos es a los 90 años. Oye, ¿dónde estamos? ¿En qué país estamos? Las cosas deben ser absolutamente claras. Y yo veo acá inclusive un cargamontón ante ese pedido. He visto con sorpresa a la conferencia episcopal meterse un tema que no le corresponde a la conferencia episcopal, ¿no? Entonces se está publicitando asuntos muy delicados que están vinculados a un Estado constitucional de derecho y que hay que manejarlo con ese criterio y dentro de esos parámetros. Ya, hay un versículo bíblico que de hecho también usted lo habrá leído en su momento que dice: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Puedo hacer todo, pero no todo es correcto. Lo que está haciendo el Congreso de la República, ¿por qué le menciono este versículo bíblico? Lo que hace el Congreso de la República, claro, es ceñido a su facultad constitucional. Puede sancionar políticamente, constitucionalmente, como corresponda. La norma le permite al Congreso, pero la forma como lo está haciendo, ¿es la correcta? Sí, es la correcta. No ha resuelto. Ellos podrían calificar, está dentro de sus atribuciones, que es una falta grave. ¿Ya? Es la correcta. Lo que no puede el Congreso es quedarse callado ante un cargamontón. Mira, acá pasan cosas muy extrañas. No solamente ahí, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. El señor Salas Arenas, que se cree intocable, ha hecho un escándalo internacional, sí, golpeando con ello la imagen del Perú, diciendo que lo quieren asesinar, que lo quieren matar, porque representa la democracia. Ya ha logrado con ello a su favor que se produce las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, que agrupa 121 países. ¿Y en base a qué, dice el señor Salas Arenas, que lo quieren matar? Porque en una manifestación, un señor de apellido Aicha, en un micrófono decía, muera Salas Arenas, que vaya preso.
Oiga, con ese criterio entonces imagínense la presidenta Dina Boluarte, a quien todos los días le dicen Dina asesina, podría recurrir a los organismos internacionales a pedir protección y le han dado protección. Tiene 18 miembros de seguridad, camionetas, como nunca ha ocurrido con ningún presidente del Jurado Nacional. Entonces, se están matificando hechos, se están creando intocables, me quieren matar. Entonces, ¿y esto dónde se origina? Esto se origina porque el señor Salas Arenas, hay que decirlo claramente, ¿no?, eliminó arbitrariamente al partido aprista del proceso electoral, lo sacó. El APRA no pudo presentar candidatos. Y lo mismo hizo con el PPC. Entonces, este atropello, que afectó a la democracia, generó que meses después el Tribunal Constitucional, no el APRA, emitiera una resolución llamando la atención al señor Salas Arenas, diciendo que ha cometido un exceso, un atropello al eliminar al partido aprista del proceso electoral, pero el daño ya fue hecho. Entonces hay que ser claros, ¿no? Hizo ese daño, hizo lo mismo con el PPC, no reconoció durante 7 años las directivas de Acción Popular, lo cual permitió que los niños, los llamados niños, siguieran haciendo tropelías en el Congreso, y hizo algo peor. Aceptó la fórmula presidencial de Perú Libre con un solo vicepresidente, violando el artículo 111 de la Constitución, que usted lo revisa, dice que la fórmula es un presidente y 2 vicepresidentes. Pero los aceptó. Pero algo peor, la señora Dina Boluarte no podía ser candidata porque era miembro integrante del sistema electoral como jefe de una oficina de la RENIEC, pero lo aceptó. Todo eso lo aceptó y eso ha causado estropicios en nuestro país. De tal manera que este señor no puede ser intocable. Y cuando lo tocan, recurre a la ONU, a la OEA, a los organismos internacionales, me quieren matar. Y tiene la adhesión, por supuesto, de muchos sectores que están en su misma línea, y ahora ha salido a defender a la Junta Nacional de Justicia. No más lobbies, no más cargamontones. Hay que defender el Estado de Derecho en el Perú con claridad, con firmeza, con tenacidad. Claro, y dentro de eso, por ejemplo, también se sostiene que justamente desde la vereda contraria que sostiene usted, se sostiene que el Congreso de la República precisamente quiere capturar todo ello, porque dentro de del malestar claro y contundente que tienen los apristas, los PPCistas, Perú Nación fue otro partido también afectado por Salas Arenas, fueron 3 partidos y no se aplicó similar criterio de exclusión de los partidos en elecciones regionales municipales. Sobre ese tema, por ejemplo, cuestioné a Salas Arenas en una entrevista en otro medio de comunicación y básicamente su respuesta no me dio la satisfacción de saber por qué al APRA lo excluye, por qué al PPC lo hizo lo mismo, por qué a Perú Nación también y por qué a los movimientos regionales, en elecciones regionales y en elecciones donde hay partidos políticos del país, les ha permitido la inscripción más allá del horario y del día establecido. Y él tiene sus propias interpretaciones. Sin embargo, el Congreso, con otros partidos que alegan fraude, desde un inicio quieren defenestrar a Salas Arenas. Y que por ello para él es importante que el Congreso quite a la Junta Nacional de Justicia, que es el responsable de seleccionar, designar a los jueces, que a su vez terminan eligiendo al nuevo presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Toda es una cadena de acciones que se señala pretende hacer el Congreso. Sí, mire, si yo estuviera en el Congreso, le preguntaría al señor Salas Arenas por qué permitió la inscripción parlamentaria del señor Martín Vizcarra, estando inhabilitado. O sea, una persona inhabilitada no puede participar, ¿no? Y además habiendo sido expulsado de la presidencia por corrupto, pero lo permitió. Entonces, son cosas que se tienen que decir. Esas cosas, uno no puede acomodar las leyes según me conviene a mí o que le conviene a usted. Entonces yo creo que hay que actuar con transparencia, pero con rigor, en defensa de un Estado constitucional de derecho que está evidentemente muy maltratado. Y decir las cosas, oiga, ¿qué hacen ustedes, sacerdotes metidos en esto? ¿Por qué ustedes no dijeron una palabra, por ejemplo, cuando disolvieron el Congreso de la República? ¿Por qué callaron cuando Vizcarra presionó para que destituyeran al entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávez, sin ningún motivo? Entonces, acá en unos casos drásticos, en otros casos miran al techo o debajo de la alfombra. Entonces, todas esas cosas hay que decirlas con claridad
y es lo que yo quiero expresar. Y además, esto ha permitido la intromisión de agentes externos. Mire usted, un jefe de una oficina de Naciones Unidas en el Perú se ha permitido la insolencia de meter un comunicado. Nunca antes ha sucedido en nuestro país, a nombre de las Naciones Unidas, expresando su preocupación por el tema de la Junta Nacional de Justicia. Eso nunca ha pasado en el Perú. Entonces se está buscando, digamos, respaldos internacionales que yo los entiendo como intromisión en asuntos internos de nuestro país y como una presión internacional para que se tomen o no se tomen determinadas medidas. Sobre esto hay que ser claro, hay que defender la soberanía jurisdiccional del Estado peruano y no permitir intervenciones que nunca en la historia, nunca se han dado. ¿Y Cancillería no fue muy ambigua frente a esta intervención, que comparto su postura, porque no se puede permitir? Asuntos internos, los peruanos nos entendemos. Si el Congreso algo está haciendo en exceso, los peruanos nos entendemos. Habrán las instituciones, organismos, instancias correspondientes al Tribunal Constitucional, hay Poder Judicial. Tenemos las herramientas para defendernos entre nosotros. Pero Cancillería, al citar a este representante de Naciones Unidas para que dé sus explicaciones, ¿no fue muy ambigua su posición? ¿No se debió esperar una posición mucho más firme frente a esta clara y grotesca intromisión en temas soberanos? Mire, yo sé que han convocado al señor, ¿no? Y le han entregado una nota de protesta o de extrañeza por lo que ha hecho. Y ahora lo que correspondería al secretario general de las Naciones Unidas es remover ese funcionario, porque ya está descalificado en el Perú. Cuando usted llama a un embajador, o cuando llama en este caso un jefe de una oficina, y le da una nota al canciller diciendo que expresa su extrañeza, los está descalificando. Entonces corresponde al secretario general de la ONU relevar a ese funcionario y colocar en su lugar a otro, ¿no?, que cumpla las pautas, que cumpla los procedimientos que establece el sistema internacional. Porque si no, vamos a estar mañana teniendo a representantes de uno u otro organismo dando opinión sobre una ley, diciendo que es constitucional o que no es constitucional. Se está destruyendo la soberanía jurisdiccional del Perú, y eso hay que ser claros y enfáticos en denunciarlo y en evitarlo. Para muchos, Cancillería, con la canciller Gervasi, debió haber expulsado inmediatamente a este representante de Naciones Unidas. Bueno, ya lo hizo, no sé exactamente los plazos, pero sé que lo ha dicho y que además sé que fue muy firme en decir lo que pensaba cuando convocó al representante de Naciones Unidas. Hablando de Naciones Unidas, la presidenta está próxima a viajar a Estados Unidos para ese encuentro de Naciones Unidas. ¿Cuál tendría que ser la principal ponencia de Dina Boluarte? Bueno, primero, siempre a mí me ha parecido de que un presidente no puede estar aislado del contexto internacional. La política exterior de un país, de acuerdo a nuestra Constitución, la dirige la jefe de Estado, y así en todas las constituciones del mundo. Entonces, cuando hay reuniones de presidentes, como la que hubo en Brasil para el tema amazónico, se reúnen los jefes de Estado y conversan entre ellos de ese y de otros temas. Ahora, en este asunto, por ejemplo, sabemos que la presidenta se va a entrevistar, se va a reunir con el presidente de Chile, seguramente primero agradecerle su positiva intervención para asumir la Secretaría Pro Tempore de la Alianza del Pacífico y para trasladarlo al Perú, y también para coordinar la entrega de la Alianza del Pacífico a su Secretaría Pro Tempore a Chile, que es como corresponde. Chile actuó con mucha corrección frente a las ofensas y los agravios de un personaje pues realmente esquizofrénico, como López Obrador, que ha hecho barrabasada y media en las relaciones con el Perú. Entonces, estas reuniones, le decía, permiten a la presidenta entablar diálogos formales con uno u otro jefe de Estado y ir solucionando problemas como corresponde a un país democrático. Una pregunta final por mi parte, señor González Posada. Para muchos, el principal factor en contra que tiene la presidenta Boluarte es Alberto Otárola. ¿Usted cree que la presidenta debe seguir manteniéndolo? Bueno, mire, Otárola definitivamente es el que manda en el gobierno, ¿no? El que fija la línea, el que señala el rumbo.
si ella tiene otra alternativa, que lo diga, pero yo creo que va a ser muy difícil que lo reemplace porque no tiene otro cuadro político de ese nivel, de esa estatura. Lo que sí debe hacer el gobierno es abrirse más a la colectividad. Miren, qué bien ha sido recibido en el país el nombramiento del señor Adriancén como representante del Perú en la Organización de Estados Americanos. Él ha sido ministro de Justicia, un hombre muy acreditado. Qué bien ha sido recibido también el nombramiento de nuestro representante en Naciones Unidas, ¿no? García, que es un académico prestigiado, presidente del Tribunal Constitucional, etc. Entonces, lo que se tienen que hacer son cosas como esas, de nombrar a las personas competentes. No solamente hablo a nivel de embajadas, sino también hablo a nivel de puestos públicos, de empresas del Estado, del Ministerio. El Perú es de todos. El Perú, mire, la persona más talentosa que yo recuerdo leyendo la historia en esto fue Manuel Prado. Cuando Manuel Prado asumió la presidencia tenía una férrea oposición de algunas grandes personalidades. La primera, Pedro Beltrán, economista, en ese momento director del diario de la Prensa. Entonces, lo que hizo Prado, lo convocó a su despacho, le dijo, bueno, usted me hace observaciones económicas, usted tiene un plan económico, ejecútelo. Usted es el ministro, en ese momento se llamaba de Hacienda, y lo ejecutó bien. Tenía también reparo de Jorge Basadre, lo nombró ministro de Educación. Reparos de Porra Barrenechea, lo nombró ministro de Relaciones Exteriores. Reparos de Guimoy, lo nombró ministro de Fomento. Entonces, usted tiene que buscar los mejores hombres, ¿no? El gobierno no es, digamos, usted no es dueño del gobierno. El talento de un político es buscar a la gente más capaz, honesta, respetada del país. Usted no puede cerrar al estilo chotano con su círculo de amigos. No, acá hay gente de primer nivel que puede colaborar positivamente con su país porque es su responsabilidad hacerlo. Ojalá lo hagan, no lo sé, ojalá lo hagan. Todavía a este gobierno le quedan, recuerden, 2 años, 10 meses, y es un tiempo bastante largo para poderlo hacerlo. Bien, perfecto. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Que tenga buena vida. Muchísimas gracias. Chao. Ha sido Luis González Posada, ex canciller de la República, conversando con nosotros aquí en Política y Poder. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.